Hola, muy buenas noches, espero que te encuentres muy bien. Hoy primero que todo quiero dar gracias a tu vida, quiero bendecir tu casa, tu familia, tu trabajo y todos los planes que Dios tiene para ti. Y quiero darte una muy buena noticia. Para la honra y la gloria de Dios, el día de hoy, hace más o menos unas 2 horas, nos entregaron oficialmente la página web. Ya vas a poder ingresar, ver los diferentes temas, vas a encontrar las series, vas a encontrar los personajes bíblicos, vas a encontrar cada uno de los libros que hemos visto. En ese momento vamos en Mateo, todo Antiguo Testamento lo vas a poder encontrar. Linita, buenas noches. Entonces va a ser un tiempo de bendición donde queremos alcanzar a multitudes. Recuerde que nuestra iglesia es virtual. Cada enseñanza, cada estudio bíblico, cada prédica son de aproximadamente 30 minutos y sé que va a ser un tiempo maravilloso de bendición. Luisita, bienvenida. Ya tenemos página web. Bueno, hoy continuamos con este tema maravilloso. Recuerde que estamos estudiando Mateo, el Evangelio de Mateo, y estamos haciendo una serie específicamente del Sermón del Monte. Vimos las bienaventuranzas, doblemente bendecido. Vimos que somos la sal del mundo, pero también vimos que somos la luz en medio de las tinieblas. Y hoy tengo un tema bien especial que quiero compartir con usted y que a veces no le damos la importancia que se merece, y habla Jesús acerca de la ira. Esta es la enseñanza que nos habla de todo lo que es el tema del enojo. Lo tengo en Nueva Traducción Viviente, generalmente trabajo con Reina Valera, pero hoy quise y Dios puso en mi corazón que lo leamos en Nueva Traducción Viviente. Mateo 5 del 21 al 26, a los que les gusta tomar apuntes. Dice la palabra, la leemos en nombre del Padre, el Hijo, del Espíritu Santo. Han oído a nuestros antepasados, se les dijo, no asesinéis. Si cometéis asesinato, quedará sujeto a juicio. El 22. Pero yo digo, aun si te enojas con alguien, quedarás sujeto a juicio. Si llamas a alguien idiota, corres peligro de que te lleven ante el tribunal. Y si maldices a alguien, corres peligro de caer en los fuegos del infierno. 23. Por tanto, si presentas una ofrenda en el altar del templo y de pronto recuerdas que alguien tiene algo contra ti, deja la ofrenda allí en el altar, anda y reconcíliate con esta persona. Luego ven y presenta tu ofrenda a Dios. Mire, también nos dice el 25 hermosamente, cuando vayas camino a juicio con tu adversario, resuelvan rápidamente las diferencias. De no ser así, el que te acusa podría entregarte al juez, quien te entregará a un oficial y te meterá en la cárcel. 26. Si esto sucede, te aseguro que no te pondrán en libertad hasta que hayas pagado el último centavo. Mire, ¿qué nos habla el Señor en este hermoso sermón? Nos habla de la ira. La ira es una situación que hemos vivido, me incluyo, en muchos momentos de nuestras vidas, o lo hemos vivido por un grupo de personas alrededor de nuestras vidas, ya sea en el área familiar, en el área laboral, con los amigos, pero en algún momento de nuestra vida nos hemos tenido que enfrentar a una persona que está llena de ira. Entonces, Dios habla de la ira, y si Él consideró que era algo muy importante, porque el Sermón del Monte está en temas muy fundamentales, muy de profundidad. Y si Él lo incluyó es porque realmente es un tema que no podemos pasar a la ligera. Entonces dice que Jesús nos permite examinar nuestros corazones y mantenernos vigilantes sobre esta emoción para evitar que la ira nos domine, porque la ira se convierte en pecado cuando permitimos que domine nuestros pensamientos, nuestra boca y finalmente nuestras acciones. ¿Qué hace la ira? La ira hace aproximadamente 5 cosas y son muy graves y muy delicadas, y quiero hablar de ellas detenidamente. La primera, la ira nos aleja de Dios. Automáticamente, en el momento que nosotros permitimos la ira en nuestro corazón, en nuestras bocas, en nuestras acciones, en nuestros pensamientos, automáticamente la presencia de Dios se aleja de nosotros. Su amor y su gracia ya no está acompañándonos. También
¿Qué hace la ira? Aparte de que hace que Dios se aleje de nuestras vidas, genera un muro, una división y afecta las relaciones con las demás personas que tenemos. ¿Qué más hace la ira? Como segunda característica muy importante, la ira nos lleva a decir cosas, escúcheme bien, cosas que luego nos vamos a arrepentir. Miren, en un momento de ira, usted y yo abrimos nuestra boca y soltamos, como dice el cuento, de todito. Y después usted reflexiona ya con cabeza calma y dice, ay Dios mío, ¿yo qué fue lo que hice? Yo no tenía que haber dicho esto, o lo podía haber dicho, pero no de esa manera, porque es que la ira se caracteriza, es que sale de la boca palabras para atacar, para humillar, para maltratar y para maldecir. Una cosa es que tú te sientes y tengas una conversación tranquila, pausada, en buen tono y de buenas maneras, y sobre todo basada en el respeto, y tú hables con tu esposo, hables con ese profesor, hables con ese jefe, hables con ese compañero de trabajo y expongas tu situación tranquila y reposadamente. Eso es una cosa y eso es maravilloso, y eso es lo que Dios nos ha llamado, a tiempos de reconciliación y de paz y de tranquilidad. Pero Dios no nos ha llamado a violencia, y generamos violencia cuando abrimos nuestra boca, cuando tiramos cosas, porque generalmente en un momento de ira no solamente se dicen palabras, sino que muchas personas en un momento de rabia, si encuentran un candelabro, le tiran un candelabro al que pasó. Si encuentran un zapato, se quita el zapato y le tira un taconazo. La verdad es esa. Una persona que está con ira no se mide, no calcula ni sus palabras, ni lo que está haciendo, y está como, yo no sé si usted alguna vez ha servido una gaseosa, y la gaseosa usted llena y la echa, y llega y sube la espuma, y usted dice, no, eso va a hacer sobrar un montón de gaseosa, y cuando usted va a ver, después de un momento, bajó la espuma, y quedó esto de gaseosa. Eso es la ira. En la ira usted explota. Usted no le importa llevarse lo que sea, y usted en un momento de ira acaba con todo absolutamente todo. Entonces, la ira nos aleja de Dios, de su amor, su gracia, afecta las relaciones a todo nivel con todas las personas que están a nuestro alrededor. La ira nos lleva a decir cosas y a hacer luego cosas que nos vamos a arrepentir. Mire, cuando usted esté, como decían los abuelos, con cabeza caliente, no abra la boca. Calmémonos. Como nos dicen por ahí, cuente hasta 10. No, yo creo que contar hasta 10 es poquito. Si usted y yo tenemos que contar hasta 100, hágalo. Si usted necesita salir del sitio donde está, coger el bolso, irse a caminar, dar unas 2, 3 vueltas a la manzana, hágalo. Y si necesita sentarse en un parque y respirar, hágalo. Pero no abra su boca en un momento de rabia, porque las palabras tienen un poder tan grande que podemos destruir la vida de muchas personas a nuestro paso, incluso personas que amamos. Pero en un momento de cólera no nos vamos a medir. ¿Qué más hace la ira? La ira es destructiva. La ira es completamente destructiva. No solamente trae consecuencias a nuestras vidas, sino a todas las personas que están alrededor. Cuarta característica de la ira. La ira puede llevarte a lugares que tú nunca te imaginaste. La ira puede producir en una relación matrimonial un divorcio. La ira te puede generar en tu área laboral perder un trabajo. Si tú tienes un enfrentamiento en malos términos con un compañero, con un superior o con alguien de la compañía, donde tú pierdas el control y tú digas desde la A hasta la Z, y usted sabe a qué me refiero desde la A hasta la Z, que le nombra a su papá, a su mamá, a su abuelita y a toda la familia del árbol genealógico. Entonces, en el matrimonio lo destruye. En el trabajo puedes quedar sin trabajo, porque dice, mira, X persona es excelente trabajadora, pero no puede convivir, no puede trabajar en equipo, por consiguiente no puede ser parte de la compañía, y puede ser, como decía mi mamá, una lumbrera, puede ser una persona muy brillante, pero si tú no tienes unas relaciones sanas, decentes y armónicas, va a ser muy difícil.
Lo segundo que afecta, aparte de los matrimonios que pueden terminar en divorcio, aparte de las relaciones laborales, también nos va a afectar específicamente en las pérdidas, una pérdida económica. En un momento de rabia tú puedes no solamente ofender, maltratar, puedes terminar en una cárcel, como lo decía Mateo. Mateo claramente en 5:21 al 26 nos hablaba, puedes terminar en una cárcel, y en un momento incluso de ira, Dios no lo quiere y Dios nos guarde y nos ampare, puede terminar usted hasta en una cárcel e ir por un asesinato. En un momento de ira una persona puede matar a otra persona. Entonces mire, la ira es algo muy delicado y hay que aprenderlo a controlar. Hay que empezar a trabajar. Muchas personas ni siquiera detectan que hay un problema y dicen, yo soy así, así era mi papá, así era mi mamá, yo me muero, yo estoy en mi ley. Y si esa persona tiene un poder en alguna área, por ejemplo a nivel económico, o tiene un poder a nivel de papeles o de autoridad, no le importa medirse con los demás. Don Jairo Hugo, bienvenido, se le ha extrañado mucho, un gran abrazo para Pasto y para su familia. Entonces vemos como la ira nos aleja de Dios, nos lleva a decir y hacer cosas que nos vamos a arrepentir, destruye nuestras vidas y relaciones, nos puede llevar a una pérdida laboral, económica, a una pérdida de un matrimonio, terminar en un divorcio, en una cárcel y hasta en un asesinato, en un pleito. Mire, ¿cuántas veces una persona ha salido, lo ha insultado y usted se agarra, se van a los golpes, a los manotazos y usted termina hasta en un juicio, por Dios santísimo? La ira es algo de mucho cuidado. La ira no solamente afecta la parte externa, que son la relación con Dios, también que viene desde tu corazón, pero también afecta otra área que es con lo de los demás, pero te afecta a ti mismo principalmente. La ira afecta el templo del Espíritu Santo. Según los doctores, los médicos, usted puede identificar mucho cuando atiende un paciente. Generalmente las personas que tienen temas asociados a su hígado es el enojo. Estamos viendo personas que están muriendo de cirrosis, pero no por alcohol, porque muchos ni siquiera han tomado, sino por un tema de emociones. El hígado va asociado mucho a la emoción del enojo. Entonces es bien importante cuidar nuestro cuerpo, nuestro templo del Espíritu Santo. También afecta nuestras emociones. Mire, usted se le sube la presión, usted en un momento de ira le da taquicardia. Si la persona es blanca, se pone roja como un tomate y parece que fuera a echar humo, como los muñequitos en la tele. Entonces se sube la tensión. Mira, en un minuto pueden pasar tantas cosas. Y finalmente tiene un tema a nivel espiritual, que es que trae destrucción. Sí, la ira acaba con todo a su paso. Gálatas 5:19 al 23, si puedes tomar apuntes sería importantísimo. Dice, y manifiestan son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades. Póngame cuidado a lo que sigue a continuación. Pleitos, después dice celos, y iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta. O sea que para Dios, escúcheme bien, la ira está en el mismo nivel que una hechicería. La ira está en el mismo nivel que un pecado sexual como fornicación y adulterio. La ira está en el mismo nivel que homicidio y borrachera. Y usted me dice, pero fue una chispita que yo eché. En una chispita, perdóneme la expresión, usted acabó hasta con el nido del perro y el gato. Y yo me incluyo, porque antes de conocer al Señor era una mujer explosiva. Con los años Dios te va dando madurez, y por tantos golpes que te diste por no escuchar la voz de Dios, tú vas aprendiendo. Pero Dios no quiere que tú vivas golpeándote como un maracuyá para allá y para acá. Él quiere es que tú aprendas. Pero a veces por nuestra necedad, por nuestro orgullo, por nuestra soberbia, no hacemos caso.
Empezando que ni siquiera a veces hacemos caso a los padres. Entonces, si no, ni siquiera le hacemos caso a nuestros padres terrenales, imagínate mucho menos le vamos a hacer caso a Dios. Entonces vemos que la ira es un pecado que es muy grave y dice que no, estas personas no heredarán el reino de Dios. Sí, una persona que tiene ira no va a ser salva, porque Dios nos ha llamado a paz y no a guerra, nos ha llamado a bendecir y no a maldecir, nos ha llamado a construir y no a destruir. No podemos decir que somos hijos de Dios y estar en ataques de ira. Yo no le voy a decir que no va a haber situaciones que ustedes van a tratar de descomponerlo, claro que sí, pero usted puede controlar su forma como reacción. Usted no puede controlar la parte externa, pero sí puede controlar y tiene el poder de decidir y de tomar decisiones sabias sin importar las circunstancias que estén alrededor. Hace muchos años yo iba en mi carro con mi hijo, con el segundo de mis hijos, y yo iba en el carro, íbamos conversando, cuando yo vi que el semáforo todavía estaba en verde y una señora de muchísima edad iba completamente distraída y ella no se fijó y se aventó a pasar la calle. Automáticamente uno en el instinto de primero, uno tiene que escoger entre las latas del carro y la vida de una persona, va la vida de la persona. Y yo metí un frenazo que donde yo no frene, aunque yo tenía la vía y el semáforo estaba a mi favor, la señora estaba distraída o ya era de mucha edad, estaba solita. Incluso pensamos con mi hijo que esta persona de tanta edad, esta señora, no debería andar sola porque se podía caer, se podía extraviar. Finalmente, para cortar el cuento, yo metí un frenazo de Padre y Señor mío y yo dije, ay Dios mío, yo solamente hice así. Mi hijo quedó así, quedamos, no le pasó nada a la señora, pero atrás venía un vehículo. Seguramente el Señor no alcanzó a ver que yo estaba frenando, porque si yo no frenaba me llevaba a la señora. El hecho fue que el señor de atrás llegó, también frenó, pero él no sabía por qué había frenado yo y salió hacia adelante y bajó la ventana y me dijo toda clase de vulgaridades que usted se puede imaginar. Me dijo la A, la B y todo el alfabeto completo me lo dijo. Yo tenía la ventana, tanto yo como mi hijo la teníamos cerrada y alcanzábamos a escuchar, el tipo me pitaba, el tipo me maldecía, el tipo hizo una cantidad de cosas y finalmente se cansó y arrancó porque ya había hecho el cambio de semáforo y terminó el cambio de semáforo y se fue. Y me volteó a mirar mi hijo y me dijo, mamá, ese hombre te insultó, te maltrató, te faltó el respeto y tú no hiciste nada. Y le dije, hijo, yo no tengo por qué hacer nada. Porque el problema que él tiene no soy yo, es su vida completa. Muchas personas van a querer pasar por tu vida y tienen una carga emocional de problemas y situaciones y con el primero que se encuentre, resulta que tú pasaste por ahí, lleve. Y eso es lo que quieren hacer muchas personas. Cuando tú no has conocido al Señor o no estás trabajando todas las áreas de tu vida de la mano del Señor, cualquier cosa que pase va a ser como ¡tin! Un timbre y tú saltas. A pesar de que él me estaba insultando, a mí no me importaba lo que el tipo me decía, a mí ¿sabe qué me importaba? Y le daba la honra y la gloria a Dios que a la señora no le pasó nada. Usted se imagina que la señora, aunque yo iba con mi semáforo bien, le hubiera pasado algo, no solamente que la hubiera golpeado, que se hubiera caído, se hubiera podido partir su cadera y Dios no lo quiera, hasta hubiera perdido su vida. A mí no me importaban los insultos, me importaba la tranquilidad y el saber que hice lo correcto. Entonces, ¿qué es importante? Usted se va a tener que enfrentar con personas que lo van a gritar, que le van a faltar al respeto, que le van a decir una cantidad de cosas. Que griten, literalmente, que griten. Usted conserve su paz y su tranquilidad. Usted sabe quién es en Cristo. Usted sabe que está haciendo lo mejor, que a veces en la marcha se va a equivocar. Claro que sí, pero no hay maldad en su corazón.
Y por el Señor ver que en su corazón no hay maldad, que usted no está pensando ni maquinando el mal contra otro, eso ante Dios tiene un gran valor, aunque a veces tengamos fallas. Siempre tenemos que hacer lo correcto, no porque nos vean, sino para honrarlo a Él y por amor a nosotros mismos y por enseñanza a nuestros hijos. ¿Usted qué cree que yo le hubiera enseñado a mi hijo? Si yo también me agarro, no sé si alguna vez lo ha visto, sobre todo cuando son dos hombres y hay un tema de automóviles o de carro, y se baja uno y se baja el otro, hasta saca la cruceta, le pega, mejor dicho, se arma. Para pelear se necesita, mi mamá sabiamente, ¿cuánto necesitan para pelear? Dígame, 2. Y si hay solo uno, ¿cómo pelea ese? Se cansa de decir y finalmente se va. No permita, usted no es tarro de basura para llenarse con la basura que otros quieran tirar sobre su vida. Usted es un hombre de Dios y una mujer sabia que sabe mantener la compostura sin importar las circunstancias. También nos dice la palabra de manera maravillosa, nos llama a practicar el perdón, la reconciliación, el amor y a vivir en la luz del amor. Este hombre que me insultó, que me dijo todo, quemó llanta, arrancó a toda y por allá de la furia que tenía el siguiente semáforo se lo voló. Pero él no vio que había un policía viendo absolutamente todo lo que pasó. Él vio lo de la anciana, él vio que yo frené, él vio que él me insultó y como él iba tan lleno de rabia, porque el tema es que una persona se llena de rabia y no piensa, se bloquea. No piensa ni se mide. El siguiente semáforo, el tipo iba tan a toda que cuando hizo el cambio, él no alcanzó a frenar y se volvió ese semáforo. ¿Qué pasó a los 2 minutos? Llegó la policía, le dije, venga para acá y tenga comparendo. Cosas que se puedan evitar. Tantas cosas nos podemos evitar. Dice Efesios 4, 26 al 30. Maravilloso. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni des lugar al diablo. Cuando usted estalla, ¿qué pasa? Peca. No quiere decir que cuando pasen ciertas circunstancias usted a veces se siente y diga, oiga, esto no está bien, esto no debe haber ocurrido, esto es una injusticia. Pero no pierda el control, no pierda su posición de hijo y de hija del rey. Dice que no permitamos que antes de que ponga el sol, o sea, antes de terminar ese día nos está diciendo, no continúe tu enojo, porque si ese enojo sigue, le estás dando lugar al diablo. O sea que de una ira tú abres puertas espirituales para que el enemigo pueda entrar y destruir tu casa, tu vida, tus sueños y todo lo que tú tienes. Mira la gravedad que es la ira y a veces no lo comprendemos. También nos dice de una manera bien linda en 1 Corintios 13, del 4 al 5, el amor. ¿Qué es el amor? El amor es paciente, es bondadoso, el amor no es envidioso ni jactancioso, ni orgulloso, no se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente. Esta palabra es para alguien. Por Dios, yo sé que todos necesitamos a veces esa palabra que nos, con el amor de Dios nos jale las orejitas, con mucho amor, pero que nos las jalen las orejitas. No se enoja fácilmente y no guarda rencor. Proverbios 15:1, la respuesta amable calma el enojo, pero la agresiva echa leña al fuego. Lo que le decía, para pelear se necesitan ¿cuántos? 2. Y si solo hay uno, se cansa de gritar, se cansa de todo. Usted dice, ese rollo no es conmigo. Y dicen, la gente pasa y dice, señor, está loco. Pero si ya tú te le unes y te pones los guantes y ya son 2, eso se vuelve un ring de boxeo. Segundo, dice de manera fabulosa, Proverbios 29:11, el necio muestra enseguida su enojo, pero el prudente pasa por alto el insulto. O sea que cuando tú no le das importancia a lo que digan los demás de ti, perdónenme la expresión, como el pato, le cae la gota de agua acá, le resbala por acá, le baja por la espalda y le sale por la colita y no le interesa.
Es importante porque tú eres prudente y eres sabio. El prudente pasa por alto el insulto. Que digan, que hablen, que grite, que rompa las vestiduras. El tema es ajeno. Yo sé que estoy haciendo lo correcto y no permito que una persona me descomponga, porque cuando yo empiezo a gritar, empiezo a maldecir, empiezo a decir las mismas palabrotas que el otro, yo estoy peleando solo. A mí me interesa es tener el respaldo de Dios. Entonces la compostura, las buenas maneras, la decencia no ha pasado. Es importante, no por el que dirán, sino porque de quién eres hija o hijo. ¿Quién pagó un precio por ti en la cruz? Que nunca se nos olvide eso. Santiago 1:19. Mis queridos hermanos, tengan presente estos. Todos deben estar listos para escuchar. Haga así, escuchar y ser lentos para orar y para enojarse. Entonces, la palabra nos habla mucho, nos habla mucho. El necio da rienda suelta a su ira, pero el sabio sabe dominarla. Proverbios 29:11. Esto es importante porque hay personas que son especialistas y que andan como con un tenedor, trin, 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 buscando a quién chuzar, a quien agitan, le gusta, hay gente que le gusta la rencilla, le gusta la pelea, le gusta la discordia, pero entienda que esas personas no son ellas, sino el mundo espiritual. Yo siempre le he dicho que esta es la marioneta y los hilos son invisibles y la mano de Satanás es que mueve las personas. Por eso dice la palabra, nuestra lucha no es contra sangre ni carne, no es con el vecino, no es con el portero, no es con el jefe, es entendiendo que nuestra lucha no es con las personas. Y cuando usted logra entender eso, que usted entiende que si las personas están haciendo una cantidad de cosas, no es un ataque para usted, sino que están siendo guiados por el enemigo porque aún no conocen del Señor. Y cuando usted logra entender y esta gran verdad revelada en su corazón, usted puede orar por sus enemigos. Si usted todavía no puede orar por los demás, es una muestra de que aún tenemos que seguir trabajando ciertas áreas, porque si aún no podemos perdonar, no podemos avanzar en la vida con el Señor. Dice Miqueas 7:18, que Dios como tú, dice Miqueas preguntando, que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Si eso lo dice el Señor, y el Señor es el dueño de todo, dice que Él no retuvo para siempre su enojo. Y nos dice la palabra que antes del atardecer tú tienes que haber saneado eso. Hace poquito mi hijo está, por eso estoy en ese momento en Alemania, porque mi hijo está trabajando, no podía viajar y está haciendo también su maestría. Él de carrera es economista, él vive acá en Berlín. Entonces, él empezó su primer semestre y el primer semestre arrancó nocturno y en la empresa logró cuadrar horarios y se iba a estudiar por las noches. Una jornada supremamente larga, pero lo logró. El siguiente semestre, que empezó hace como unas 2-3 semanas, le dijeron que el horario de él era lunes y miércoles. Perfecto, pero de 8 a 12 del día. Y él no tenía ese permiso, él tiene que trabajar. Él llegó rojo, mi hijo es blanco, pero llegó rojo como un tomate, él echaba humo literalmente. Y mi hijo es que es el colmo, el decano, la secretaria, él estaba muy descompuesto. Y yo lo dejé que soltara toda la sopa, como dicen por ahí. Y al final me dijo, oye mamá, es que tú no me estás oyendo, es que tú no me prestas atención. Y yo le dije, no hijo, yo sí te estoy oyendo. ¿Y no te parece esto una injusticia? Y le dije, cuando termines de exponer todo, te digo qué vamos a hacer. Cuando después de 15 minutos se desahogó completamente. Y me dijo, bueno mamá, y entonces le digo, primer punto, te calmas. No es que yo tengo derecho a tener este enojo 2-3 días. Y le dije no, y le saqué la Biblia. Le dice, aquí dice que antes del atardecer, no lo dice su mamá, lo dice la palabra. ¿Por qué? Porque le daña el hígado. ¿Por qué? Porque no va a poder dormir. ¿Por qué? Porque vas a tener a cargar algo que Dios no te ha mandado a cargar. Pero es que son negligentes. Le dije, todo lo que tú quieras. La universidad le garantizó un horario nocturno y simplemente rompió las reglas. Muchas veces las personas le van a garantizar un trabajo, unas condiciones, unas situaciones y sobre la marcha rompen la regla.
Eso va a pasar y es inevitable. Entonces yo le dije, segundo punto que vas a hacer después de tranquilizarte, vas a hablar con el Señor, le vas a pedir perdón porque estás muy alterado, vas a perdonarte tú mismo, te vas a tranquilizar y vas a orar por las dos personas que no hicieron la gestión. Mamá, es una injusticia, entonces tras de que me hicieron tengo que orar por ello. Le dije, sí. Oras por la secretaria y por el decano, por las dos personas que tenían la posibilidad de hacer el cambio de horario y no lo hicieron. Mamá, y le digo, y tengo más. Tercero, mañana, acuéstate temprano, mañana vamos a entrar en tiempo de ayuno. Vamos a ir a la presencia del Señor y le vamos a decir, Señor, venimos a tu presencia. Tú sabes el tema de los horarios, Señor. Tú sabes lo que son un permiso laboral. Señor, no sé qué hagas tú, pero lo que tú hagas va a ser perfecto. Dependemos de ti, te entregamos la autoridad, te entregamos la dirección, la batuta. Lo que tú hagas va a ser bien. Al otro día se volvió a llamar a la universidad nuevamente, se fue a la universidad nuevamente, definitivamente la universidad dijo no, no, no y no. ¿Qué tocó? Llamar al jefe. Como buen alemán, mi hijo le explicó el señor decía, y yo dije, ay Dios mío, otra vez, todos ajá, y yo, ay no. Cuando terminó mi hijo de explicar, le dijo sencillamente, me dijo, esos 2 días de 8 a 12, vas a la universidad, llegas a las 12:30 y trabajas de 12:30 hasta que termines tu jornada laboral, mientras se soluciona lo de este semestre. Punto. Dios dio una solución. Pensamos que la solución en la universidad, porque sabíamos que a nivel de la empresa iba a ser muy complicado, pero Dios movió el corazón de una persona que era su jefe inmediato y era el más duro, más que la universidad. Mire, Dios tiene el control y el cuidado de nosotros. Dios no nos va a abandonar, pero mientras usted calme su ira, calme su enojo y permita que la guianza del Espíritu Santo lo tranquilice, lo guíe, sin importar las circunstancias, no permita que la cólera lo enceguezca, que la cólera pierda esa relación con Dios y esa dirección del Espíritu Santo. Conclusión importante, el Hijo amado, tú y yo no caemos en tentación, porque la adoración, la oración, la comunicación con el Padre, los tiempos de ayuno, el ayuno es importantísimo. Usted me verá siempre escuchar el tema del ayuno, porque el ayuno trabaja en tu carne, en tus emociones, en tus deseos, en tu voluntad, en tu querer. Ya no hacemos la voluntad nuestra, sino la voluntad del Padre. El estudio de la palabra es importantísimo, son claves para poder vivir en victoria. Y por eso usted y yo podemos decir que somos más que vencedores, no porque no tengamos pruebas, no porque no tengamos dificultades, no porque no vayan a haber situaciones difíciles, sino que dependemos de Dios y entregamos nuestra carga, vamos donde Él y mantenemos nuestra posición de hijo y de hija. Recuerde también que Él dice en las bienaventuranzas de una manera maravillosa, Mateo 5:9, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Entonces, no podemos ser llamados hijos de Dios si usted y yo estamos cargando una piedra, cargando un revólver, cargando un machete, y puede que no carguemos algo físico para destruir, pero solamente abrimos la boca y destruimos a nuestro paso. A la esposa, a los hijos, diciéndole a la esposa ABC, y la persona puede aguantar muchos años hasta que un día sí acabó el matrimonio. A los hijos diciéndoles que no sirven para nada, que hasta que llega un momento en que los muchachos sí cumplen cierta edad y jamás vuelven a la casa ni te vuelven a llamar. Con los compañeros de trabajo que te pueden aguantar por un tiempo hasta que llega un momento en que explota. O sea, la gente aguanta hasta que llega un momento en que la gente ya no va a seguir aguantando. Entonces, no te quedes solo. Lo más importante, no pierdas la relación con Dios. Sé correcto, sé justo, sé bondadoso, sé pacífico y sobre todo, pidámosle al Señor que nos permita autocontrolarnos para poder ser de bendición y ayudar a otros y no ser de maldición ni de piedra de tropiezo para nadie. Este era el tema, Jesús y la ira, un tema importantísimo que está dentro del Sermón del Monte y quería compartirlo. Si conoces personas que aún tienen este tema de ira, empieza a orar por ellas. Incluso si nosotros mismos todavía tenemos muy de vez
vez en cuando, pero de vez en cuando tenemos esos ataques de ira, oremos, empecemos orando por nosotros, por nuestras familias, por amigos, por conocidos, por compañeros de trabajo, por jefes. Son tantas personas que no han podido superar este gran obstáculo. Y es importante, la oración del justo puede mucho. Bendigo tu vida y como le dije a los que estaban al inicio, ya tenemos nuestra página web. Si tú apenas estás ingresando, apenas estás conociendo y vas a encontrar todos los personajes bíblicos, que es un ayuno, los diferentes tipos de oración. Estás leyendo la Biblia, el Antiguo Testamento. En este momento ya vemos todos los libros del Antiguo Testamento, los vas a encontrar. 30 minutos aproximadamente y te invito a que te disfrutes de una sana palabra y palabra de Dios que va a bendecir tu vida de una manera sobrenatural. Muy buenas noches, que descanses y nos vemos el jueves. Tenemos una serie maravillosa. Vamos a empezar la serie de las maldiciones, rompiendo maldiciones. ¿Qué es una maldición? Los diferentes tipos de maldición. ¿Cómo debo romper esas maldiciones? ¿Cómo debo evitarlas? Todo. Vamos a hacer una serie aproximadamente, yo creo que de unos 4 jueves, hasta que llegue un momento en que entendamos incluso si hay temas generacionales, vamos a romperlos. Estudiando palabra, conoceremos, porque la verdad nos hará libre. Muy buena noche. Bendiciones. Adiós.